Esta mañana, conforme continuamos el estudio del Salmo 23, llegamos a un lugar que es el verso central del Salmo. En este verso que ha traído gran paz a aquellos que están enfrentando la muerte ellos mismos o que ellos están enfrentando la muerte de alguien amado. El versículo al que me estoy refiriendo es muy conocido, que es el versículo 4, en el cual dice: aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Con respecto a este versículo, Charles Spurgeon puso los sentimientos de muchos de este modo: este verso indescriptiblemente reconfortante se ha cantado en muchas camas agonizantes y han ayudado a que el valle oscuro brille. Él está absolutamente en lo correcto en esta parte del Salmo 23, en este versículo en particular. Ha sido asociado muchas veces con la muerte, ha aparecido en más programas funerales y se ha mencionado en más servicios de alguien que ha muerto que ningún otro pasaje de la Escritura. Y alguna razón por lo que están haciendo esto, porque da gran paz al decirnos que el Señor está con nosotros cuando nosotros caminamos por valles oscuros y la muerte nos acecha. Ahora, no hay duda alguna que en este versículo ha ayudado a mucha gente con el dolor y el sufrimiento de enfrentar a la muerte. Cuando miramos esto y a las palabras de David, nos indica que realmente estaba más bien enfocado a la gente que estaba viviendo que a la gente que estaba muriendo. Déjeme que le explique esto. Podemos ver que mientras estas palabras del Valle de la Muerte realmente aplican para aquella persona que está lidiando con alguna muerte, la intención de las mismas es muchísimo más amplia. Lo que David está diciendo aquí es que nos ayuda a los que estamos vivos cuando enfrentamos toda clase de peligros, incluyendo una posible muerte. Y la razón por la que yo le digo esto es porque la palabra hebrea que está traducida aquí, el valle de muerte, tiene que ver más con la oscuridad que con la muerte. Y para verlo de otro modo, sería mejor traducido si fuera el valle de oscuridad o el valle de una oscuridad profunda. Usted ve lo que David estaba diciendo aquí acerca de estos senderos angostos, y esto en Israel es de que había tan poca luz del sol cuando pasaba uno por ellos, que eran bastante oscuros y sombríos. Un maestro de la Biblia muy familiarizado con la geografía de Israel describió a lo que David se estaba refiriendo del siguiente modo. Él dijo: el pastor llevaría su rebaño de un lugar de pastoreo a otro, un movimiento que a menudo implicaría pasar por un valle estrecho entre los acantilados irregulares, a menudo lleno de peligros potenciales como los animales salvajes. El sol se veía obstruido de brillar en el valle y cuando la oscuridad, creando obscuridad o una sombra. Tal sombra en el valle a menudo se convertiría en un lugar de muerte para las ovejas errantes, por lo tanto, una sombra de muerte. Así que el pensamiento detrás de esa expresión de el valle de la sombra de muerte nos está hablando de la posibilidad de que las ovejas podrían morir, pero realmente no captura el punto principal de David, de que él está diciendo que aunque las ovejas enfrentaban muchos peligros al pasar por estos lugares, la posibilidad de muerte era una de ellas, claro. Ellos no tienen que tener miedo porque tenían un pastor que estaba ahí con ellas para protegerlas. Y esto es porque la verdad de este versículo tiene que darnos gran paz, porque nosotros, como somos las ovejas del Señor, nosotros no tenemos que tener miedo a nada ni ningún peligro. Tan solo el estar vivos, no tenemos que tener ansiedad ni miedo porque el Señor es nuestro pastor y Él nos protegerá. Qué gran verdad es esta y qué es tan relevante y aplicable para cada uno de nosotros, porque todas las personas que están mirando esto y oyendo este mensaje saben lo que es tener miedo. Nosotros sabemos lo que es pasar por momentos oscuros, ¿o no?
Bueno, yo sé que no me puede contestar, pero yo imagino que sí contestó cuando yo le dije esto. Y cuando usted pasa por una dificultad oscura como una enfermedad, la muerte de alguien que ama, miedos que vienen con esto, puede ser el mismo valle de oscuridad de un divorcio, de terminar una relación querida, el dolor que va con perder a alguien que usted ama, el valle de ser traicionado, lastimado por alguien al quien usted confió algún día, puede ser el valle de perder su trabajo, de tener miedo de no tener suficiente dinero para pagar sus cuentas. Puede ser el miedo de que alguien lo abuse en la escuela o que alguien lo presione a hacer cosas que usted sabe que son malas. O puede ser el vale de de atravesar esta pandemia global y el miedo de lo que vendrá después de esto. ¿Alguna vez lo vamos a superar? ¿Vamos a salir adelante? ¿Vamos a regresar a nuestra vida normal? Usted ve, usted no tiene que morir para sentir que lo acecha esa oscuridad, lo que sea que usted defina como oscuridad en su vida, y la tentación de tener miedo es realmente verdadero. Y nosotros tenemos eso, esa tentación es real. Y es cuando nosotros venimos aquí al Salmo 23 y creemos y aplicamos esta increíble promesa que Dios nos ha dicho con respecto a su protección. Nos dice también que su presencia y su protección estará con nosotros. Así que cuando nosotros regresamos y vemos lo que dijo David en el Salmo 23, nos ha presentado al Señor como un pastor amoroso que nos quiere, que nos provee por todas nuestras necesidades y tiene una relación saludable con nosotros. Esto es precisamente lo que Él quiere decir cuando Él abre el Salmo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él está diciendo, yo no quiero nada, yo no nada carezco porque Él es mi pastor. Él está satisfecho y agradecido y Él está testificando que Dios le ha dado todo lo que es bueno para Él, lo que quiere decir que le ha dado todo lo que Él necesita para caminar en una relación cercana con el Señor como su pastor divino. Y al decirlo esto, al abrir la línea de este salmo, David nos dice que todas sus necesidades han sido cubiertas por el Señor y el Señor no le ha dado todo lo que necesita, y el Señor le dará todo lo que le va a dar a Él y a nosotros como creyentes en Cristo. El domingo pasado empezamos a estudiar el Salmo 23. Descubrimos dos necesidades especiales que tenemos y que el Señor nos da. La primera necesidad que el Señor nos da y que Él cubre por nosotros es de que Él nos da la necesidad y cubre la necesidad de descanso. En el versículo 2 dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Literalmente, como ovejas, nosotros estamos tranquilos suficientemente para estar en paz y descansar, sabiendo que el Señor nos va a dar paz y calma en nuestros corazones, mientras confiamos que Él es soberano, bueno, sabio y nos va a cuidar. Nosotros sabiendo que todo lo que viene en nuestras vidas ha sido soberanamente permitido por Él y todo va a ser por nuestro bien, nosotros confiamos y que en todas estas situaciones, en todas estas dificultades, incluso gente difícil, nos va a moldear a la clase de gente que el Señor quiere que seamos como de Cristo. Y una vez que estamos convencidos de que esta es una verdad, nosotros dejamos de tener esa inquietud en nuestro corazón y estamos calmados, nosotros estamos tranquilos de descansar en pastos verdes y estamos rodeados de agua tranquila. Aunque yo le diré, literalmente como ovejas, nosotros también fácilmente podemos perder nuestra paz y nuestra calma en nuestro corazón cuando nosotros nos apartamos de nuestro pastor y empezamos a jugar con el pecado. La segunda necesidad espiritual que el Señor nos satisface es la restauración. En el versículo 3 dice, Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Ahora, sin duda alguna, por nuestros corazones pecaminosos que tienen la tendencia a apartarse del Señor y a dejar a nuestro pastor atrás,
Este versículo nos está recordando por qué Él nos ama y Él va a ir atrás de nosotros y por medio de su palabra va a darnos la convicción de nuestros pecados y así cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Él nos pone en sus hombros y nos regresa con Él a casa, regocijándose todo el tiempo. Y una vez que hemos llegado a nuestra casa, nos ayuda a estar ahí, a que no nos volvamos a apartar. ¿Y cómo lo hace eso? Cuando Él nos guía por medio de la Biblia y nosotros entendemos los caminos correctos en los que debemos de andar y nos motiva para que nosotros continuemos en ellos y no nos apartemos de ellos. Y Él lo hace así no solamente porque Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, pero Él lo hace como lo dijo por el nombre, por su nombre mismo. Lo que quiere decir que cuando hacemos esto le da honra a su nombre y lo glorificamos cuando lo obedecemos. Ahora, una vez que nos da la guía por medio de su palabra, nos da una dirección clara en la escritura del modo que tenemos que caminar. Ahora nos toca a nosotros seguir lo que dice Dios en su palabra como unas ovejas que están caminando por los caminos correctos, siguiendo a su pastor. Nosotros también tenemos que caminar en esos caminos de verdad para poder glorificar a nuestro pastor. Ahora, escuchando con atención, nosotros tenemos que entender que mientras seguimos a nuestro pastor por estos caminos de rectitud, algunas veces nos va a llevar y atravesaremos por algunos caminos muy oscuros, como unos senderos que están llenos con toda clase de peligros y dificultades, pero no tenemos que tener preocupación o miedo, porque como nos dijo David en el versículo 4, que cuando nos encontramos nosotros en momentos difíciles, Él nos va a llevar por los valles oscuros de la vida y cuando estamos tentados a estar llenos de ansiedad y miedo, nuestro Señor nos va a dar lo que necesitamos en ese momento, que aparte de que nos da descanso, restauración, Él también nos va a dar protección. Una vez más, déjeme le digo el versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y como ya lo he mencionado, el valle de la sombra de muerte se refiere a esos caminos o senderos que estaban muy angostos, que no tenían sol ahí en Israel. Usted ve, en la tierra de Israel y en las senderas que la llevaban al lugar de Judea, particularmente estaban llenos de barrancas y de caminos en los cuales los pastores tenían que llevar a sus ovejas para llegar al final al valle de Jordán, cerca del Mar Muerto. Si alguna vez usted ha estado ahí, se va a dar cuenta, usted va a ver que el área, puede visualizarla, donde el Mar Muerto acaba, y va a haber ahí cuevas y va a haber valles y montañas. Y usted ve, y cuando usted ve estos valles, no solamente están oscuros, pero también hay muchas cuevas que naturalmente ofrecen un escondite para bestias y para ladrones, haciéndolo algo bastante peligroso viajar en las mismas. Y en adición a de posiblemente víboras venenosas, habría también ahí lobos que estaban escondiéndose en esa oscuridad. Así que cuando David habla de que el valle de la sombra de muerte, él está hablando de esos lugares oscuros en los cuales nos encontramos en nuestra vida cuando no tenemos llenos de incertidumbre, que naturalmente nos dan temor, las circunstancias que amenazan robarnos nuestra paz y nuestra alegría. ¿Y qué es lo que hace nuestro pastor por nosotros? Bueno, nos ayuda con esos miedos de encontrarnos en un lugar lleno de cuando atravesamos esos lugares oscuros. Bueno, antes de continuar de lo que nuestro pastor va a hacer por nosotros, quiero que usted entienda algo que es bastante importante y que quiero que entienda del versículo 4. Primero que nada, yo quiero que se dé cuenta de dos palabras que David usa aquí. Una de esas dice, aunque, y cuando él usa palabra, aunque yo camino por el valle de sombra de muerte, cuando él usa esa palabra, él nos está diciendo que al seguir al Señor muchas veces nos va a llegar o nos va a llevar por unas experiencias difíciles. Él está diciendo, aunque yo sigo al Señor,
aunque yo camino con Él por el camino que Él me guía, eso no va a decir que yo no voy a tener voy a evitar esos caminos difíciles. Usted ve, usted está equivocado, nosotros estamos equivocados si creemos que el conocer a Cristo elimina todas las dificultades en nuestra vida. Eso no es verdad. Los cristianos más grandes que han vivido, uno de ellos fue el apóstol Pablo, sufrió grandemente y caminó por muchos momentos difíciles. La historia nos ha enseñado que algunos de los hombres cristianos que más han amado al Señor pasaron por cosas tan difíciles, llenas de miedo, tal como muchos de nosotros. Usted ve, es importante reconocer que en esos valles, que tanto como Dios nos da su paz también y nos pasa por pastos verdes, Él también en su voluntad no siempre nos va a llegar a las experiencias felices y llenas de alegría. Algunas veces en su misma voluntad nos va a llevar por algunos de estos lugares difíciles, donde nuestra jornada nos va a llegar por algunos días muy oscuros y difíciles y llenos de dolor. Y nuestra tendencia natural mientras atravesamos días difíciles es tener miedo, porque nosotros tenemos miedo a estar lastimados o a que alguien nos lastime, o nosotros lo que debemos que escuchar con atención es de que el punto que está haciendo David es que él dice, aunque yo sé que seguir al Señor tengo que caminar con Él por momentos a veces difíciles, e incluso la posibilidad de muerte puede acecharme, yo no tengo miedo. Eso es lo que nos está diciendo. La razón por la que David nos dice que él no tiene miedo es porque él dice que su pastor está con él. Y él no está solo, él camina por estos lugares oscuros con él. La segunda cosa que yo quiero que note es que en el versículo 4, y muchas veces no podríamos poner atención, es como David se empieza a referir al Señor, en vez de estar hablando como lo hizo al principio acerca del Señor en tercera persona singular, refiriéndose como Él. Ahora vemos cómo David cambia sus palabras y en este versículo él empieza a hablar del Señor hacia el Señor, refiriéndose a Él en la segunda persona singular, como tú. Usted ve hasta este punto en el Salmo 23 todo lo que David nos había dicho con respecto al Señor era en tercera persona. Él me hace descansar, Él me guía, Él me restaura. Pero ahora en el versículo 4, él ya no está hablando acerca del Señor, él está hablándole al Señor en oración y le dice, tú estás conmigo. Y ahora, ¿y por qué tiene este cambio tan repentino? Porque él está cambiando sus palabras en este punto del Salmo. Eso es una pregunta muy válida. Así que él hace eso porque él quiere que nosotros nos demos cuenta de que nosotros como ovejas del Señor, no importa qué tan difíciles son nuestras jornadas, nunca estamos solos, porque el Señor, nuestro pastor, está con nosotros y está cerca de nosotros. ¿Y qué tan cerca de usted que lo puede escuchar? Usted puede hablar con él. David nos está diciendo que cuando atraviesa por cosas difíciles, usted puede hablar con él y decir, Señor, yo sé que estás conmigo, no debo de tener miedo. Y cuando nosotros enfrentamos el peligro, David dice que nosotros debemos de reconocer que Él es nuestro pastor que camina a nuestro lado. Él no está enfrente de nosotros ni atrás de nosotros. Él está tan cerca, tan íntimamente y personalmente envuelto en nuestras vidas, que Él inmediatamente nos puede proteger de cualquier persona o que trate de lastimarnos. El Señor está tan cerca a nosotros que podemos hablarle a Él y Él nos escucha, literalmente como unas ovejas y su pastor. Esta es el remedio para todos nuestros miedos, que cuando nosotros caminamos en esos valles oscuros, sabemos que el Señor nuestro pastor está con nosotros y que decimos, no importa lo que el enemigo tenga, Padre, yo sé que tú estás conmigo y caminas conmigo aquí. Como lo he dicho anteriormente, las ovejas literalmente por naturaleza, por todo se asustan, especialmente por nuevas circunstancias. En adición de eso, no tienen una buena visión. Así que cuando está oscuro y están ellas caminando por los valles,
Entonces ellos tienen miedo y solamente pueden seguir adelante porque su pastor está con ellas. Están tan cerca a ellas que ellas saben que las protegerá de cualquier peligro, incluso hasta daría su vida por la vida de ellas. Y eso es exactamente lo que el buen pastor hace con su rebaño. Cuando alguna de ellas está amenazada y atacada, él puede ir hasta a arriesgar su propia vida. Hace muchos años el profesor del seminario se llama John J. Davis. Él tuvo algún tiempo para viajar y trabajar con unos pastores en Israel. Él vivió entre ellos para poder aprender cómo cuidaban ellos de sus rebaños. Y más adelante el doctor Davis escribió estas palabras en un libro y escuche lo que dice este libro. Él dice, tú puedes tomar el rebaño. Él le dijo, el libro se llama El Pastor Perfecto. Dice, puedes tomar el rebaño tú mismo, oh hijo mío, pero protégelos, cuídalos bien. Estas palabras con gran responsabilidad eran habladas para un chico de 15 años llamado Abdul, el cual iba a llevar el rebaño por los pastos por la primera vez. Y la respuesta de Abdul en arábico le dijo esto, que se traduce como dice, las guardaré con lo mejor que yo pueda, mi vida por la vida de ellas. Y mire, es exactamente como un buen pastor piensa y lo que él hace para proteger la vida de sus ovejas. Los guarda con todo su poder y daría su vida por la de ellas. Y eso es de lo que está hablando Jesús. Nosotros vemos en Juan 10, cuando él dice que él es el buen pastor y en contraste él dice, yo soy el pastor, yo no soy alguien a que me pagan por la jornada, que solamente estoy cuidando las ovejas para que me paguen al final del día. No, yo soy el pastor que está realmente involucrado y preocupado por sus ovejas. Así que yo soy alguien que, eso es lo que dijo en Juan 10 del 11 al 15, con respecto a la diferencia entre él como el buen pastor y una persona que ha sido contratada. Yo soy el buen pastor. Un buen pastor da su vida por las ovejas, pero él que es un asalariado y no un pastor no es dueño de las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque no solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Usted ve, nuestro Señor está enfatizando que Él no es como un asalariado que lo contrataron para vigilar a las ovejas. No, Él está diciendo Él que Él no lo hace sin cuidado, sino que Él está interesado en sus ovejas. Él está interesado en nosotros, en nuestro pastor. Él está preocupado por cada uno de nosotros como sus ovejas, está interesado en nuestro bienestar, nos conoce íntimamente, nos ama. Y nosotros hablamos con Él en oración y Él da la vida y dio la vida por nosotros. Yo espero que usted puede ver esto en su vida, de que el Señor personalmente e individualmente lo cuida. Es no simplemente un sentido colectivo, pero usted como persona le dice que Él es su pastor y que Él lo ama a usted. No solamente un pastor de todos, Él es su pastor. Pero David aquí le dice como una acción personal, Él es mi pastor y el Señor es su pastor. El Señor lo ama a usted como un individuo. Y cuando Él da su vida por las ovejas, como lo dijo, y esto fue la muerte en la cruz, por sus ovejas y por usted y por mí. Y es como Él protegió a nosotros del último dolor, de lo que es una muerte eterna en el infierno.
Si usted es una de sus ovejas, entonces usted puede descansar en la verdad que Cristo tomó su lugar y Él fue castigado por el Padre en nuestro lugar y experimentó la furia del castigo que nosotros nos merecíamos para que nosotros podamos ser perdonados por nuestros pecados y así podamos pasar eternidad en el paraíso alabándolo y compartiendo con Él. Esas son las mejores noticias que usted algún día puede escuchar. Y aún así su gran trabajo más grande de un desastre eterno, vemos ahí que Él dice, Él hizo este trabajo y se ha completado. Pero Él como buen pastor de protegernos del enemigo, eso no ha terminado, eso sigue continuando hoy mismo para que nosotros nunca tengamos que tener miedo, sin importar qué tan oscuro es el valle en el que nos encontramos. Usted ve cuando caminamos por esos caminos difíciles, nunca vamos a estar solos porque Jesús está con nosotros. Esto es lo que dice David, aunque yo camino por el valle de la sombra de muerte, yo no tengo miedo porque tú estás conmigo. Yo recuerdo una vez en mi vida, hace unos años atrás, cuando esta verdad de que el Señor estaba conmigo en un lugar difícil realmente fue impactante. Pasó cuando yo acabé uno de mis ministerios de enseñanza en Italia y estaba ya listo para regresar a la casa. Y fue cuando me enteré de que la aerolínea había cancelado mi viaje de Italia a Londres. Y fue aquí donde me di cuenta que cuando yo hubiera llegado ahí, yo tenía una reservación para pasar la noche en un hotel y regresar a los Estados Unidos al siguiente día. Pero cuando cancelaron mi vuelo, de, de tuve que tomar yo el tren hacia la ciudad de Milán, que está unas cuantas horas atrás. Tenía que adivinar yo a qué aeropuerto tenía que llegar porque había dos aeropuertos. Y después de ahí volar del aeropuerto de Heathrow en Londres para llegar a donde tenía que estar y cómo iba a llegar yo hasta Gatwick, al aeropuerto de Gatwick, donde tenía que ser como por ahí una hora atravesando la ciudad. Como muchos de ustedes sabrán que yo con instrucciones o direcciones no soy muy bueno y yo me puedo perder en mi mismo vecindario y ahora navegando solo por Europa, eso era difícil. Y mientras yo sé que esto no es una situación que realmente amenaza la vida, lo que yo sí sentía por dentro es una gran preocupación o ansiedad porque mi GPS humano que se llama Michelle no estaba conmigo. Ella estaba aquí recuperándose de una cirugía de una pierna rota. Así que mientras yo estaba solo en ese lugar, había sido un día muy largo, un día muy difícil, y mientras yo iba ahí navegando por Europa solo, este verso venía a mi mente una y otra vez, en el cual estamos estudiando ahí el Salmo 23. Yo seguía meditando en él, repasándolo en mi mente, hablándole al Señor y diciéndole, aunque yo camino por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Fue algo muy importante, fue muy fuerte, muy impresionante en mi vida, porque aunque en ese momento yo no sentía la presencia del Señor, yo sabía que por fe, no por sentimiento, que yo sabía por fe que el Señor estaba conmigo y esa me dio gran paz, porque eso es exactamente lo que es relevante para todos nosotros. Eso es exactamente la verdad que nosotros debemos de recordar, de que el Señor en su presencia está dentro de nosotros y es real, sin importar de cómo nos sentimos. Esto es por lo cual esto parece ser que es algo indiferente, pero no, esto realmente es importante. Cuando nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor estaba con Israel en el Nuevo Testamento, nos recuerda que el Señor sigue con su gente, es porque el Señor entiende que nosotros constantemente necesitamos ser recordados porque no lo sentimos dentro de nosotros y necesitamos ser recordadas las verdades. En Hebreos 13, del 5 al 6, Él les está diciendo a esta gente que la estaban siguiendo, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera
de manera que decimos confiadamente, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacer el hombre? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Le dijo esto a la gente. Y esta fue gente que estaba siendo perseguida por el mismo gobierno, y esa era la respuesta. El entender que el Señor nunca los va a olvidar, nunca los va a dejar, que Él es su ayuda y ellos no deben de temer al hombre cuando el Señor está con nosotros. Igual a los apóstoles, a los cuales Jesús los comisionó a que dejaran y que llevaran al Evangelio por todo el mundo hostil. Aunque no estuvieran, no pudieran verlo físicamente, ellos debían de recordar que Él estaba con ellos hasta el final del mundo. Usted ve, la verdad de esto es de que el Señor está con su gente y es tan importante que Él ha tomado esa verdad y la hizo un nombre para Él mismo, que se llama Emmanuel. Es uno de los nombres de Dios, lo que significa Él con nosotros. Y Él está con nosotros, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Muchos de nosotros, yo sé que ustedes lo saben, no es algo nuevo para usted. Y está familiarizado con estas promesas de que el Señor siempre va a estar ahí. No le estoy diciendo algo que nunca había oído antes, pero la dificultad que nosotros tenemos es reconocer su presencia, es contar en ella, es creer que Él está ahí y que lo que Él atraviesa en esos lugares oscuros, aun cuando no sentimos su presencia, Él está ahí. Y esto puede ser que algo fácilmente puede pasar en nuestras vidas y que nosotros no sentimos a veces la presencia del Señor y parece ser que Él no está ahí, pero eso no cambia el hecho de que Él en efecto está ahí con nosotros porque Él así lo ha prometido, con estar ahí. Nadie ha sufrido tanto como Job. De la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, aparte de Jesús, sufrió tanto como Job. Él se sintió como que el Señor ya no estaba donde encontrarlo mientras él atravesó por estos valles oscuros de sufrimiento. En Job 23 del 8 al 10 dijo, he aquí, me adelanto y él no está ahí, retrocedo pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda no le distingo, se vuelve a la derecha y no le veo. Pero él sabe el camino que tomó, cuando me haya probado saldré como el oro. Ahora, Job admite aquí que no puede sentir su presencia. En efecto, él dice que no puede ver al Señor en todas estas circunstancias de su vida, sin importar en qué dirección él mira. Dice, miro a la derecha, no está, miro a la izquierda, no está, no percibo su presencia. Y a pesar de que él no tiene ese sentido de la presencia del Señor en su vida, él confía que Dios está ahí y está activo en su vida. Y esto es por lo que él está con la confianza de que el Señor lo va a ayudar en su dificultad. Él reconoce que aunque no puede ver al Señor y no lo siente, no lo puede percibir, sin duda alguna el Señor está envuelto en su vida y Él estaba haciendo algo en la vida de él y en su corazón para refinarlo muchísimo más puro que cuando él empezó esas dificultades. Usted ve la clave para que no tenga miedo cuando usted no siente la presencia del Señor es confiar en su palabra, que es verdadera, sin importar cómo se siente y por fe aceptar la promesa de que Él está con usted y lo va a ayudar en cualquier dificultad. Ahora, sabiendo que el Señor está con usted y que usted no está yendo por estas dificultades solo, esto es lo que debe de tranquilizar sus miedos. Y aunque usted se sienta atacado por toda clase de preocupaciones, usted confía en Él y usted sabe que Él no va a permitir que nada pase, que le pase a usted, que Él no lo ha dispuesto en su vida. Y Él va a usar todas estas cosas para su bien y para su gloria. Usted debe de creer en eso firmemente, no como doctrina, no como teología, sino en su corazón, en su mente, en sus experiencias. Jerry Bridges, en su libro Confiando en Dios, incluso cuando duele, él escribió acerca de su propia dificultad de confiar en el Señor cuando la vida es difícil. Esto fue lo que él dijo. Dijo, durante muchos años en mi propia peregrinación de buscar
llegar a un lugar de confianza en Dios en todo momento. Todavía estoy lejos del final del viaje. Fui prisionero de mis sentimientos. Pensé erróneamente que no podía confiar en Dios a menos que tuviera ganas de confiar en Él, lo cual casi nunca hice en tiempos de adversidad. Ahora todavía estoy aprendiendo que confiar en Dios es ante todo una cuestión de voluntad y no depende de mis sentimientos. Elijo confiar en Dios y mis sentimientos eventualmente me siguen. Este es un gran consejo. Nosotros elegimos confiar en el Señor sin importar cómo nos sentimos y después nuestros sentimientos nos alcanzan. Estas son palabras profundas y de gran ayuda porque nos recuerdan que nosotros podemos confiar en el Señor, aun cuando no sentimos que podemos hacerlo, como lo hizo Jerry Bridges. Yo elijo por mi propia voluntad confiar que el Señor está conmigo sin importar lo que mis emociones me digan. Usted ve el único modo que usted puede dejar a un lado el miedo es cuando usted cree lo que el Señor dice. Y cuando el Señor nos dice que está con nosotros, realmente esa es una verdad, no es una cosa generalizada. No es porque Él está por todos lados, sino como nos los dijo David, yo no voy a tener miedo porque tú estás conmigo. No está hablando de una verdad de un Dios universal y su presencia en todo el mundo a todo momento. No, lo que David nos está diciendo aquí es de que el Señor está con él y cuando en el sentido, escuche bien, que Él está ahí para intervenir en su vida, para protegerlo. Él está ahí con él para ayudarlo, para caminar por tiempos difíciles y por incertidumbre. Eso es exactamente como lo que hizo David cuando él tenía que lidiar con miedo de confiar en las promesas del Señor, de que Él estaría con él y de un modo real y personal. Esto vemos en el Salmo 56, del 3 al 4. El día que temo, yo confío en ti. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora, mira aquí, David honestamente admite que había veces en su vida donde él tenía miedo, pero también nos dice aquí que él enfrentó esos miedos eligiendo confiar en el Señor y ella no tenía miedo. Eso es el modo en que nos liberamos del miedo. Como David estaba determinado a vivir en esta vida sin miedo por la vida, pero creyendo que el Señor está con él, sin importar las circunstancias. En el Salmo 16:8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Lo cual dice, yo no voy a ser sacudido ni tener miedo. Él eligió creer la verdad del Señor que siempre estaba con él y así constantemente dispuesto a ayudarlo en cualquier circunstancia. Y eso fue lo que le dio valor y que lo mantuvo para que el miedo no lo acechara. Y escuchen, amigos, usted debe de tener ese mismo valor. Usted debe de seguir el ejemplo de David, de confiar en el Señor, que Él está con usted mientras camina en los valles oscuros. Y eso es precisamente por lo cual Él nos está diciendo en el Salmo 23 que el Señor es su pastor y que en cualquier paso que Él tomó en esos momentos difíciles, en esa oscuridad, Él lo está diciéndolo no solamente para nosotros, pero Él lo está diciendo para todos, para que nosotros entendamos qué grande y bueno es nuestro pastor. Este es David, inspirado por Dios, que nos está enseñando para que nosotros podamos entender estas verdades en nuestro corazón. Y quiero que note qué más hace David cuando él habla de este pastor y que le da mucha paz cuando él mire cómo usa la última parte del versículo 4. Está aquí donde David nos dice que no era simplemente el hecho de que la presencia del Señor le dio paz y le retiró el miedo. No, mire esto. Era el poder del Señor de protegerlo y cuidarlo. Realmente eso era lo que le daba paz. Esto es lo que él dice ahí. Cuando vemos al final del versículo 4 que dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Así que David tomó esta gran paz en estas dos cosas. Ahora, con estas palabras, el rey David que está mencionando
Eran dos cosas que usaban los pastores en esos días para cuidar a su rebaño, y esa le daban paz a él. Cuando él habla de la vara y el cayado. Ahora, la vara de un pastor era como algo de 2 pies, como un instrumento que al final tenía como piezas de metal con filo, el cual usaba para golpear a los animales que posiblemente atacarían a su rebaño o algún ladrón que trataba de dañarlo. Con esta vara era como un arma para defenderse. La otra herramienta que él tenía era lo que se llama su cayado. Este era una vara más larga que al final tenía como un gancho. Este lo usaba como un instrumento para asistir a sus ovejas de diferentes modos. Ya sería para quitarlas de entre las hierbas, de entre ramas, de hacer a un lado pastos, o para sacar alguna oveja que se hubiera caído en algún hueco, o es más, para tratar de golpear el pasto, para tratar de asustar algunas víboras que pudieran estar ahí. Así que su vara y su cayado eran símbolos del poder del pastor y su fortaleza. Estas eran las herramientas que él usaría para proteger a sus animales de animales y que los lastimarían o que ellos mismos se lastimarían. Y el punto de David aquí al decirnos cómo el poder del pastor divino y cómo él es omnipotente. Él está en todos lados, él es omnipotente, lo que quiere decir que todo su poder y que no hay nadie que sea como él. Y ahora, para ilustrar esto, usted va a leer por todo en la Biblia, usted va a ver cómo nosotros está conectado con estas naciones tan poderosas que quieren dañarlo. Muchas veces usted va a encontrar en el libro de Isaías, de Jeremías, cómo el Señor está ilustrando qué tan fuerte es Él por comparación. Y eso es lo que dice aquí en Isaías 40, como el Señor declara a Israel que las naciones que están oprimidas y que aunque parecen ser débiles e insignificantes en comparación con el gran poder de las otras, lo que Él está diciendo es de que comparadas con el poder del Señor, sí son realmente débiles e insignificantes, pero el Señor les está recordando que no importa dónde están ellos, el Señor está con ellas, de que pueden contar con Él. En Isaías 40, 15 al 17, lo que Él dice a estos lugares en comparación con las otras naciones del mundo. Esto es lo que les dijo Isaías 40, 15 al 17. He aquí, las naciones son como gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, él levanta las islas como el polvo fino, el Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por él. Wow. Mire, si Dios es más poderoso que las naciones más poderosas y es más grande en poder, que para él que todo eso parece como una gota de agua. Las cosas más fuertes aquí en comparación con él es como un poco de polvo, lo que es nada impresionante. Cuando nosotros tenemos problemas, no tenemos nada que enfrentar con miedo, porque nosotros tenemos un Dios omnipotente que está con nosotros, que nos ama y que está comprometido a cuidarnos. Así que al caminar por estas dificultades, usted debe de tener la paz de que nadie puede ganarle a su pastor, porque nadie es más fuerte que él. Y mientras esté usted con él, con su amor omnipotente, su paz, su soberanía, y mientras él esté cuidándolo, usted protegiéndolo, usted no tiene razón de tener miedo de que nada lo va a lastimar y nada ni nadie lo va a dañar.
Este es el testimonio de David y ese debería de ser nuestro testimonio también. Así que si usted se encuentra a sí mismo pasando por valles oscuros, y usted debe de tener la paz de que nuestro pastor está con usted, está en una proximidad clara y usted puede, como creyentes en el Señor, Él vive dentro de nosotros, está en una proximidad tan cercana que nosotros podemos hablar con Él, que tenemos un modo muy personal de hablarle porque Él es el más poderoso de todas las naciones de este mundo. Nada ni nadie lo puede dañar y nada puede pasar que Él no permita en nuestras vidas. Ahora, si usted no es un creyente en Jesucristo, si usted no es uno de sus ovejas, yo le digo a usted que venga y que se convierta en una de ellas. Él lo llama por su nombre. Y Él le dice que usted se aleje de su pecado de de ser egoísta, de que usted cree que todo debe de ser como usted lo quiere, que le dice que deje su pecado, que venga la salvación en Jesucristo, porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Él no oye en su voz como un murmuro, sino dentro de su palabra escuchan al Señor hablar. Y ellos van a ver ahí como por medio de su palabra, por medio de lo que usted lee, cuando alguien comparte un testimonio con usted de la Biblia. Es ahí donde usted encuentra convicción por sus pecados o una cercanía con el Señor. Escuche eso, pero venga al Señor por salvación, no se atrase. Venga hoy mismo a Él, porque mañana puede ser muy tarde. Regrese hoy a Él, venga a Él. Venga al Señor, llámelo por su nombre, que lo salve, para que lo perdone de su pecado, para que usted crea en su muerte en la cruz por nuestra salvación en Cristo. Haga eso hoy mismo. Hoy es el día de su salvación. Ahora es el tiempo perfecto, no mañana. Porque mañana, mientras usted oiga su voz, no discuta con Él, acéptelo, Él lo está esperando. Vamos a orar y después Joel va a venir a cantar. Señor, nosotros venimos, estamos muy agradecidos por estas verdades que tenemos, que hemos escuchado hoy, que son simples y aún así son profundas, de que tú estás con nosotros, Señor. Señor, yo no sé lo que cada persona está atravesando en este momento. Yo sé que estos son unos tiempos difíciles para muchos de nosotros, para familias que sus negocios no están funcionando, que no tienen dinero, no tienen que viene. Alguna gente ha perdido seres queridos en medio de todo esto. Todas las dificultades y cambios que vienen con esta situación de distanciamiento social. Yo te agradezco, Señor, que la verdad de tu palabra está con nosotros y mientras atravesamos por estos tiempos difíciles, pueda llevar estas verdades a su corazón y que encuentren ahí la paz y que ellos sea gente que tiene valentía y el coraje y que no importa los miedos que ellos sientan o las circunstancias que ellos atraviesen, ellos saben que están en las manos de un pastor que es más poderoso que todo y que todas las cosas que nos pueden rodear. Y oro, Señor, que toda la gente que no está en tu camino, que no te conoce, que entiendan su necesidad de salvación, que los acerques a ti, que llamen a tu nombre. Y tú dijiste, Señor, que el que viene a mí por salvación, tú nunca los dejarías, nunca los vas a abandonar. Así que, Señor, hoy mismo yo te digo que la gente que viene a tu nombre y te busca, que sea su Señor y su pastor. En nombre de Jesucristo oramos.